Sa'u, cuera. Los colores. Sa'u, color. Cuera, partícula sufija que indica plural, que se usa para pluralizar cualquier palabra o situación. Tenemos los colores monoti, hun, hungu, hobu, sagju, hobu, puntan, puntaun, puntayu. En la imagen al lado podemos ver un hobu, hobu, puntayu, sagju, puntan, puntangu. Los colores fuertes van a ser sa'u, barete. Y los colores suaves o débiles, sa'u, kangu. Números en guaraní decimos papapu. Y así podemos ver que peteí es 1, mocoy el 2, bojapu el 3, irundu 4, po 5. Po a su vez significa mano, hace referencia a los dedos de la mano. Para continuar los números de 6 al 9 vamos a utilizar la lógica de 5 más 1, 5 más 2 y así respectivamente. Entonces el número 6 es potein, el 7 pocoin, el número 8 poapu, el 9 porundu y el número 10 pa, haciendo alusión a opa, que ya terminan los dedos de ambas manos que se usan, con los que nos ayudamos para contar. Y el 0, para decir de 0 le decimos baebe, como no tiene ningún valor decimos que no hay nada. Si tenemos 0 no tenemos nada. Continuando con la importancia de los números, vemos cómo los utilizamos aquí para nombrar a los meses del año. Yasucuerarera. De este modo, los meses del año se van a armar con la palabra yasu, que significa mes y también significa luna. Y la partecita marcada de los números, de la última parte de cada uno de los números hasta el 4. Ahí vemos que yasu más pti es Yasutei, enero. Yasu más la palabra Mocoin, que es el número 2, va a ser el segundo mes del año, Yasucoin. Yasu más Bojapu, que es el tercer mes, el número 3, queda la palabra Yasuapu. Yasu más Irundu, se arma la palabra Yasurundu, el cuarto mes. A partir del quinto mes ya se usa la palabra completa, Yasupo, Yasupotei, junio, Yasupocoin, julio, Yasupoapu, agosto, Yasuporundu, septiembre, Yasupa, octubre, Yasupatei, noviembre y Yasupacoin, diciembre. Podemos ver que para nombrar las estaciones del año utilizamos la palabra ara, que significa tiempo, y la descripción de la estación a la que hacemos alusión. Entonces, la primavera va a ser ara potu, ara, tiempo, potu, flor. El invierno, ara ro'u, ara, tiempo, ro'u, frío, tiempo de frío. Ara rowe kui, el otoño. Ara, tiempo. Rowe, hojas. Kui, caída. El otoño precisamente se caracteriza por la caída de hojas. Pues tenemos ara haku. Ara, tiempo. Haku, caliente, cálido. Entonces, tiempo de calor. En el último cuadrito tenemos simplemente vocabulario. Podemos ver que madre decimos su, ru o tua, padre o papá, taita, abuelo, abuela va a ser abuela, abuela con ge, caraí, señor, cuñá caraí, señora, cuñataí, señorita, mitán,
niño. Mitaí, el niñito pequeño, el bebé. Kunumi puede ser un jovencito, varón, un muchachito. Kuimbae, el joven masculino, es como decir un señorito. Cuñá, el género femenino. Mitacuñá, la niña. Mitacuñaí, niñita. Tecobé, vida. Manó o potí, muerte. Ñenó, acostarse. Para dar una orden decimos eñenó, acuéstese, acuéstate. ¿Qué? Dormir, el verbo en infinitivo. ¿Qué? Duérmase, dormite. La orden, la damos el imperativo con la letra E delante del verbo. Yohei, lavar. Potí, limpio. Mopotí, limpiar. Orinar, cuarú. Defecar, cacá o hacer caí. Siéntese, la orden, eguapú. Cama, tupá. La frazada, ajoyá. El frío, ro'ú. El calor, bur'ay. Si decimos por qué, decimos ba'ere.